Mi nombre es Matías, yo soy un chico que emigró a los Estados Unidos con 15 años. Mis padres se replantearon si quedarse o moverse. Dijo, si nos quedamos, a pan y agua. Y si nos vamos, nos tenemos que ir ahora porque si no nos empezamos a comer los recursos que teníamos en ese momento. Mi primera impresión me parecía que estaba viviendo en una película. Los centros comerciales, todo, absolutamente todo, me parecía increíble, todo lo bien cuidado que estaba, los patios exteriores de las casas, los autobuses amarillos de los Simpsons. No puedo decir que haya sufrido discriminación. Puede ser que haya sufrido un poco de problema de adaptación. Como todo inmigrante tengo una historia. Historias intensas, de amor, dramáticas, tristes. Pero el inmigrante necesita un espacio para compartirlas. Hola, soy Claudio Muñoz. Hace 30 años vivo en Luisiana, Estados Unidos. Creé este podcast para conectarme con otros inmigrantes, pues sus historias me ayudaron a salir de momentos difíciles. Los inmigrantes pasamos por cosas muy difíciles y felices, pero la gente no las sabe. Y estas historias pueden ayudar a otros, sea la situación que estés. Si estás fuera de tu país, si estás por ir, estas historias te pueden impactar. Son importantes para aliviar decisiones, para bien o para mal. Escuchar a otros inmigrantes me inspiró a dar pasos adelante. Por eso en Cross Border Mental Health conectamos a quienes están lejos con terapeutas que hablan su idioma y entienden su cultura. Este espacio es para ti. Historias de México, España, Argentina, donde sea que estés, si tienes una historia, cuéntala. Puede ser el faro de alguien más. Yo tengo 5 historias, pero busco la tuya. Inmigrantes somos todos, los que se van, los que vuelven, los que sueñan. Este es el espacio. Suscríbete a Cruzando Frontera, Cross Borders. Y si necesitas apoyo, visita Cross Border Mental Health, terapia accesible para que ninguna frontera te separe de sentirte en casa. Porque ser inmigrante es ser intenso. Bueno, hola Matías. Matías Mazaro es un amigo de hace años. Hoy reside en España. Él salió de Argentina como adolescente, llegó a Estados Unidos y después terminó viviendo en España. Así que bueno, ahora te voy a dejar que vos te introduzcas un poquito. Antes de que te introduzcas, quiero decir que es una excelente persona. Los momentos que yo lo he conocido, he pasado tiempo con él y su familia. Excelente. Así que bueno, te dejo que te introduzcas un poquito, Mati. Nada, mi nombre es Matías, yo soy un chico que emigró a los Estados Unidos con 15 años, en el cual ha tenido que pasar un montón de sucesos, 2 inmigraciones, también emigré a España. Estoy aquí para contarles mi experiencia, para que os pueda ayudar a todos ustedes. Bueno, Mati, para empezar, el acento español te resale, Sí, se te sale, inevitable. te sale. Bueno, contá cuando saliste de Argentina, cuando tus padres te dijeron, bueno, nos vamos, salimos, fue una decisión familiar, cómo arrancó todo, cómo empezó todo, qué los inició a salir, qué los empujó a salir de Argentina. Fue un momento en que Argentina estaba en una crisis muy grande, en el cual mis padres se replantearon si quedarse o moverse. Dijo, si nos quedamos, a pan y agua, y si nos vamos, nos tenemos que ir ahora porque si no nos empezamos a comer los recursos que teníamos en ese momento. Y yo sin ningún problema le dije que decidía irme con ellos. Yo estaba metido en el mundo del fútbol en ese momento, estaba jugando en un equipo de segunda división que se llama Deportivo Español y dejé toda mi carrera por irme con mis padres. Mi hermano también con 18 años, habiendo terminado la secundaria, se vino con nosotros, pero sí es verdad que mi hermano no se vino de acuerdo como yo. Se fue un poco como Claro, forzado. no se quería ir. Y nada, llegamos a los Estados Unidos, yo con una mentalidad completamente diferente a la de mi hermano.
intentar adaptarme lo más rápido posible y intentar aprender las costumbres que había allí, que son totalmente diferentes a las nuestras. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste, Matías? 15 años, 15, entre 15 y 16 años tenía. ¿Y tu hermano más o menos se fue forzado? ¿Ella había experimentado viajar afuera de Argentina o...? No, no, mi hermano estuvo 3 meses llorando Claro. y al final tomó la decisión de volverse a ir al país porque era infeliz. Eso pasa. Yo he visto mucha gente que pasa eso. Es normal que esas cosas pasen. Pero qué importante el arraigo, lo aferrado que él estaba a Argentina sin haber conocido otro país y a los 3 meses quererse volver, ¿no? Eh, bueno, saliste de Argentina, estás en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu primera impresión cuando llegaste, el aeropuerto, los supermercados y después, bueno, la escuela, ¿no? Mi primera impresión me parecía que estaba viviendo en una película, en los centros comerciales, todo, absolutamente todo, me parecía increíble, todo lo bien cuidado que estaba, los patios exteriores de las casas, los autobuses amarillos de los Simpsons, a mí me parecía que estaba viviendo en una película. Digamos, lo único malo era que yo no sabía absolutamente nada del idioma, entonces mis primeros meses fue centrarme en intentar aprender lo máximo posible en el menos tiempo posible. Bueno, eso, la verdad que con 15 años y pensar de esa forma es algo increíble, ¿no? Porque cuando no hay un libro que te explique cómo ser inmigrante, cómo aprender algo nuevo, y vos ya te centraste, te enfocaste para moverte rápido, aprender rápido y adaptarte rápido. ¿Cómo fue la escuela? El instituto, bueno, la escuela allá en los Estados Unidos, al principio para mí sí fue complicado por el aspecto de que no sabía absolutamente nada del idioma, entonces mi concentración en las clases era al 200% y llegaba a mi casa completamente reventado de no haber ni pestañeado intentando absorber los máximos conocimientos posibles en el aspecto lingüístico. En el Claro. aspecto académico, era todo súper fácil. ¿Sufriste algún tipo de discriminación o maltrato por ser Eh, argentino o... la verdad que, la verdad que no. O sea, sí cosas, pero lo que pasa que uno, con el paso del tiempo, yo llevando 20 años también en España, habiendo emigrado en España, te das cuenta de que también te tenés que poner en lugar de ellos, gente que viene de fuera, gente que no habla su idioma, gente de que ellos no te entienden lo que vos decís y se pueden sentir un poco pisoteados que le estás pisando el país, ¿no? Entonces, yo en el momento de que me empecé a adaptar, me empecé a dar cuenta de esas cosas y lo vi completamente comprensible porque a nosotros en nuestros países cuando nos sucede eso, que no respetan nuestras cosas, nuestras costumbres y nuestras cosas, también nos sentimos atacados. No sufrí discriminación. No puedo decir que haya sufrido discriminación. Puede ser que haya sufrido un poco de problema de adaptación, ¿no? Claro, Al comienzo. Yo no lo veo de esa manera. Yo también vivo acá en España y acá en España pasa exactamente lo mismo con la gente de habla hispana. Cuando no se adaptan, los españoles los rechazan más. claro. Yo eso lo puedo comprobar porque a pesar de que yo nunca voy a ser de acá, yo adopté este país no me adoptó a mí porque yo vine por elección y yo adopté este país, ¿no? Nunca nadie me invitó, nadie me llamó. O sea que de alguna manera yo entiendo a la gente que vive acá, cómo se puede sentir. No todos sienten así, pero algunos sí. Y bueno, lo mismo que vos experimentás en España o otras personas con los españoles, bueno, si vos no te adaptás a mi país, a mi cultura, y bueno, te vamos a rechazar. Yo sé que para mí, haberme adaptado a la cultura de acá, haber aprendido el idioma, este, tratar de vivir un poco, imitar cómo vive el americano, porque yo el acento americano no lo tengo, entonces
Eso es imposible que vos te puedas, como es, que no se den cuenta que sos que Yo sos de tengo acá, un ¿no? dicho que es, de mi casa para adentro soy un argentino, de mi casa para Claro, afuera soy un español. claro. Yo también, en casa es así. Sí. Entonces cuando me ha hecho la vida mucho más fácil, ¿no? Porque la gente, ahora cuando vos te adaptás y hablas el idioma, por lo menos acá como inmigrante, la gente te conoce y te aprende a conocer y te ve como, te ve el lado de tu persona, no como un inmigrante. Y ahí es donde empieza la aceptación, ¿no? Así, bueno, este muchacho argentino, inmigrante, pero es una buena persona, ¿no? Te dejan de ver como un inmigrante, te ven ya como una persona. Porque la etiqueta de inmigrante, eh, no está bueno que te digan inmigrante, aunque lo sea, ¿no? Pero bueno, en la España entiendo lo que vos decís, porque si la gente ve que vos sos completamente, querés ser un argentino en España y te van a rechazar. Yo muchas veces, mira, acá con mis amigos nos juntamos en grupo, son todos españoles, y tenemos conversaciones, y en esas conversaciones ellos se olvidan completamente de que yo soy un inmigrante, ¿viste? Y a veces Claro, salen comentarios y me miran y me dicen, no, pero vos sos como un español más. claro. A mí me pasa cuando dicen cosas o cosas discriminativas que las escucho y se olvidan de que yo estoy ahí, ¿no? Y más que nada es porque mi proceso de adaptación, que ellos me ven como uno más, aunque tenga acento, aunque sea argentino, pero a veces se sienten cómodos con decir cosas así, ¿no? Que pueden ser un poco discriminativas. Eh, pero bueno, como yo te digo, yo adopté y este país no me adaptó a mí. A mí nadie me dijo venir acá, fue una elección mía. Y bueno, nada es fácil, hay un precio que pagar. Entonces cuando vos estás en Estados Unidos, la escuela se te hizo un poco complicada porque obviamente como algo nuevo, aprendizaje. eh, Estuviste más o menos 5 años acá, ¿no, Matías? Estuve más o menos 5 años. La verdad que lo que me ayudó mucho en mi etapa de estudiante fue que jugaba al fútbol y destacaba mucho en el fútbol. Y eso me hacía de que todos los americanos, todos los chicos de habla hispana me respetasen porque era el mejor jugador que tenía el equipo. Entonces, claro, Claro. eso me abrían un montón de puertas, me invitaban a fiestas, a cosas que hacían ellos. Entonces me ayudó mucho a adaptarme, la verdad. Che, Matías, tus padres trabajaban acá en Estados Unidos, vos también, tu hermano. Mis padres, cuando llegaron, nosotros llegamos a casa de unos tíos que eran italianos, y porque nosotros somos descendientes de italianos, y llegamos a casa de unos tíos que nos recibieron y ellos nos abrieron un poco el camino, por ejemplo, a mis padres. Mi padre se dedicaba a trabajar en la construcción, entonces mi padre estuvo trabajando para un italiano. Entonces, claro, no tenía problemas lingüísticos porque todo lo hablaban italiano. Claro, Mi madre sí se tuvo que buscar un poquito. A mi madre se puso a trabajar de limpieza en un centro de estética, y el problema que tenía ella, que sí, ella aprendió a hablar en inglés como más rápido que... Bueno, mi padre directamente no aprendió a hablar en inglés, pero mi madre sí, porque mi madre se tenía que comunicar, porque en el centro de estética había como zonas de donde... cabinas de trabajo, en la cual sí, mi madre le limpiaba las cabinas de trabajo y se tenía que comunicar con las personas que trabajaban ahí. claro. Eso la forzó a aprender, a tener que aprender por lo menos el básico. Sí, 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 aprendió lo básico rápido. Y tu viejo, como estaba en construcción, se la pasaba hablando italiano, nunca tuvo la necesidad de aprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros haber aprendido más rápido, ¿qué hacía mi padre? Directamente me señalaba y me decía, contestale, ¿viste? Y ya está. Claro. Che, tu viejo sabía hablar italiano desde Argentina, le enseñaron.
Eh, ¿De parte de mamá y papá sos descendiente italiano o solamente de padre? ¿O de madre? de papá y de mamá, Los dos. sí. No, no, o sea, mi padre, de parte de sus padres inmigraron de Italia a Argentina. Lo que pasa que sí es verdad que yo cuando tenía 3 meses así, nos fuimos a vivir a Italia. Estuvimos viviendo en Italia. Ah, O sea, yo tengo 3 inmigraciones. claro, son tres, no son dos nada No más. so- o Pero sea, bueno, vos no la tenés mucha primera no me memoria. enteré prácticamente, Claro, porque yo volví a Argentina con 3 años y medio, 4 años, volvimos a Argentina claro, todos. Sí es verdad que nosotros tuvimos que volver a aprender a hablar español, porque al volver no sabíamos hablar español. claro, claro. ¿Y vos todavía hablas italiano, Mati? Chapurreo. Claro. No es tan difícil igual, ¿eh? Yo estuve No, aprendiendo no. italiano. Entenderlo entiendo perfectamente. Ahora en el trabajo que realizo ahora acá en España, hablo con muchos italianos porque trabajo para muchos restaurantes y hablo con muchos cocineros italianos y chapurreamos un poquito. Sí, no, no es tan complicado. Algunas palabras, pero mayormente es entendible. Yo, como te digo, estuve aprendiendo con una aplicación, se llama Duolingo, estuve aprendiendo italiano. Estoy aprendiendo ucraniano también, porque mi esposa es ucraniana, así que estoy con esas dos lenguas ahora, italiano y ucraniano. El ucraniano está Eh, un poco más complicado, ¿eh? no, re complicado. Tengo no sé cuántas clases ya ahí, pero igual, todavía no me cuesta. Una letra, por ejemplo, son tres letras nuestras. Tres letras de ellos son una letra nuestra. Un abecedario larguísimo. Claro. Eh, Con pero bueno, palitos y entonces, triangulitos por arriba del atleta. sí, es un bardo, como decimos nosotros. Pero bueno, me estoy esforzando para aprender porque yo estoy aprendiendo español y por empezar habla mucho más español de lo que yo hablo ucraniano. Pero bueno, estamos poniendo fuerza ahí. Eh, entonces, bueno, 5 años en Estados Unidos, todos trabajando y después deciden volverse, ¿no? Sí, no volverse, pero irse para España. Sí, más que nada por nosotros en Estados Unidos estamos bien, pero con la no posibilidad de poder conseguir los papeles, nos encontramos como en una cárcel, en la cual sí estábamos allí, pero no podíamos disfrutar al 100%, ¿no? Porque intentábamos evitar los problemas y cualquier problema que nos podíamos encontrar ahí, intentamos evitarlo para no poder ser deportados. Y luego, al no poder salir del país para poder visitar la familia, era como nos miramos y decíamos, tenemos dinero, pero no podemos disfrutarlo como nosotros queremos, ¿no? Y eso Eso es precipitó verdad. la decisión de irnos a España, también por el tema futbolístico, porque eso estaba muy estancado. Yo estaba en los Estados Unidos y a mí me veían los coach de fútbol americano, me veían pegarle a la pelota y me decían, tú tienes que venir a jugar con nosotros. Y yo decía, pero a mí no me gusta el fútbol americano, a mí me gusta el fútbol. Claro, claro. Sí, no. Qué, qué increíble eso, ¿no? Porque sí, vos estás en un lugar que es inmenso, porque Estados Unidos es grande, pero cuando vos estás ilegal pasa a ser una cárcel gigantesca. Y la mayoría de la gente que experimenta eso pasa siempre a tratar de volar bajo, evitar cualquier tipo de conflicto para no ser detectado, ¿no? Y es una situación horrible. He visto muchos casos de esos y no está bueno. Por ejemplo, si vos querés ir a ver a tu familia, a tu país, no vas a poder. Se te muere alguien allá en la Argentina, tampoco lo puedes ir a ver, porque si estás ilegal no puedes volver a entrar, perdés todo. Eh, no es fácil. Este, entonces, Mati, bueno, ¿por qué se van para España? Nos vamos a España por el motivo que te había comentado anteriormente, de salir de esa situación de ilegalidad y irnos para España. Como nosotros teníamos todos pasaportes europeos, pasaporte italiano, nos fuimos a España porque ahí nos daban la residencia directamente.
Entonces, eso iba a mejorar en ese aspecto del tema de legalidad y el aspecto mío futbolístico con el tema de que en Europa el fútbol no tiene nada que ver con los Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, entonces cuando llegaron a España, ¿tus padres ya tenían trabajo o empezar de vuelta con una cultura nueva? Fue un poco curioso porque mi padre, entre comillas, se había preparado todo el tema del trabajo a distancia para ir a Estados Unidos y empezar no, ir a España y empezar a trabajar en España. ¿Qué pasó? Que llegamos ahí y mi padre empezó allá cuando llegamos y no, nosotros nos habíamos alquilado un apartamento previamente. Y llegamos allí y al siguiente día mi padre se puso a llamar a la persona que le iba a contratar para empezar a trabajar y nunca atendió el teléfono. Ah, Entonces fue una situación un poco crítica porque no conocíamos a nadie y estábamos ahí y nos miramos entre los tres y dijimos, acá nos tenemos que buscar la vida. No podemos, tenemos que tenemos que tirar para adelante. Si este pibe no agarra el teléfono, hay que salir a buscar el trabajo afuera. Y mis padres salieron a buscarse la vida preguntando por trabajo. La que tuvo suerte fue mi madre, que mi madre fue a un centro de estética que había en el mismo pueblo donde nosotros vivíamos, y era un centro de estética que es como una multinacional, que está en toda España, se llama Marco Aldani. Justo cuando fue a llevar el currículum para intentar encontrar trabajo, estaba la dueña de esos centros de estética. Y le dijo a mi madre, ¿sabes hacer todas estas cosas? Pues te voy a poner a prueba, le dijo. Y la puso a prueba en ese mismo momento. Y la contrató en ese mismo momento. O sea, mi madre a los 2 días ya estaba trabajando. qué grande tu mamá, ¿eh? Sí, En y Estados Unidos consiguió trabajo y después en España, ¿eh? Salvó las sí, sí. papas. Bueno, nosotros en Estados Unidos, la verdad que respaldados por la familia, encima como son los italianos, de que ellos te recomiendan, pero vos no podés quedar mal de ninguna de las maneras, ¿viste? Entonces vas con ese hándicap de que tenés que intentar hacer las cosas bien porque te ha recomendado tu familiar y no le puedes hacer quedar mal de ninguna de las maneras. Obvio, claro. Así Que que en está España bien. todo eso fue diferente. Mi padre tardó en conseguir trabajo como una semana, semana y media más o menos, porque lo de él estaba más complicado, porque con el tema de la construcción no vale tu palabra, siempre te recomienda a alguien, ¿viste? Pero Pero al igual una final, semana, semana y media, Matías, no es mucho tiempo. Es un no, país pero vos nuevo. sabés, mira, nosotros cuando venimos acá a España, veníamos en el avión y mirábamos por la ventanita y había en un pueblo, en una misma ciudad, no sé, 1500 grúas de construcción. Es que era increíble. Nosotros no lo habíamos visto eso ni en Estados Unidos. Se veían que estaban haciendo ciudades enteras. Había Terrible eso. muchísimo trabajo. Entonces, llegamos en un momento que había mucho trabajo. Bueno, y eso a qué se debía? ¿Qué estaba pasando en España en ese momento? Algunos hablan de que eso fue una burbuja inmobiliaria, ¿viste? Porque luego, Ujú. a los años, vino una crisis acá. Terrible. Un montón de gente perdió sus casas. Se había edificado más de lo que se vendía. Todos con unos precios inflados, que eso fue otra. Cuando llegamos el primer día, nos pasamos caminando, había una inmobiliaria y miramos apartamento de 40 metros cuadrados, 600.000 euros. 40 metros Ah, cuadrados. Nosotros nos es mirábamos con mi madre y decíamos, es carísimo. imposible comprarse una casa acá. Terrible. Forzado a alquilar. Prácticamente forzado a alquilar. Estaban los precios infladísimos. Nosotros nos mirábamos y decíamos, con 600.000 euros en Estados Unidos nos compramos una mansión. Sí, tengo una re casa. Bueno, en ese tiempo sí. Hoy los precios cambiaron acá, pero en ese tiempo sí. Sí, 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 en ese tiempo sí. Ahora ya se puso la cosa cara también, ¿no? Sí, sí. Acá las cosas cambiaron muchísimo.